GQSP Podcast. Avanzando hacia una cultura de calidad. La fitoterapia colombiana avanza gracias a la investigación científica. Cada planta encierra un universo de posibilidades, y cuando la ciencia se une al conocimiento tradicional, florecen nuevas soluciones para la salud y la industria. Hoy hablamos con una de las pioneras de este camino en Colombia. Una científica que ha dedicado su carrera a demostrar, con evidencia, el poder de la naturaleza. Bienvenidos a un nuevo episodio del GQSP Podcast, el espacio de conversación del Programa Global de Calidad y Normas. Hoy hablaremos de ciencia e innovación en la fitoterapia y nos acompaña, digamos que una voz muy autorizada en la fitoterapia colombiana. No voy a decir todavía su nombre, pero me va a permitir un poco leer algo de introducción, de presentación. Nuestra invitada de hoy es doctora en inmunología, profesora titular de la Universidad Javeriana, es líder del grupo de investigación de inmunobiología y reconocida por su trabajo en el uso de extractos naturales para tratar enfermedades como el cáncer. Voy a decir además que cuando comenzamos a trabajar en el Programa Global de Calidad y Normas, conociendo a los actores de la fitoterapia en Colombia, recabando información, buscando cómo morder las problemáticas del sector, todo el mundo nos decía, vaya y hable con ella, vaya y converse con ella. Y bueno, hoy la tenemos aquí para una conversación, esperamos muy larga y productiva. Bienvenida, doctora Susana Fiorentino. Pues muchísimas gracias, Javier, honor que me haces, ¿no? Con todas esas palabras tan lindas y esas recomendaciones de todo el mundo. Sí, yo que soy más bien encerradita en lo mío, pero cuando uno sí publica y muestra resultados, de pronto a la gente eso le gusta y termina uno siendo conocido sin quererlo. Sí, y bastante conocida. Muchas personas nos recomendaron en ese entonces tener un espacio como este. También me va a permitir en este momento hacer una especie de, no sé si cuña o avisos parroquiales, y es recordar que este Programa Global de Calidad y Normas es un programa liderado por la ONU y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con el apoyo de la Cooperación Económica y de Desarrollo SECO del gobierno suizo y el gobierno colombiano a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Productiva. Para iniciar esta conversación, doctora Susana, nos gustaría saber cómo llegó usted desde la academia, desde la investigación, a convertirse en una de esas voces representativas del sector fitoterapéutico en Colombia. ¿Cuál fue el camino que la llevó a usted a trabajar en esto? ¿Cómo llegó a ese punto? No, pues fue algo entre serendipia y ciencia, porque yo estaba terminando mi postdoc, me tenía que devolver al país, estaba trabajando en cáncer y desde la ciencia, digamos que se entendía que la activación de la respuesta inmune por diferentes formas podía eliminar los tumores. Y entonces ahí me encontré con los polisacáridos, un poco con los azúcares que vienen de los hongos y con otros compuestos mal estudiados que yo había venido estudiando también en otros temas más microbiológicos y de respuesta inmune. Y como me tenía que devolver al país y estaba tan contenta donde estaba, pero me tenía que devolver. ¿Dónde estaba en ese momento? Estaba en Francia, haciendo mi segundo postdoctorado en inmunoterapia, o sea, ya había hecho algo en vacunas sintéticas, había hecho mi doctorado en SIDA, la maestría en tuberculosis, bueno, mil cosas. Había hecho inmunoquímica, virología molecular en Argentina. Todo se inclinaba a que yo me dedicara a la ciencia básica y me fascinó. Entonces dije, voy a escoger un tema para devolverme al país que no pueda hacer en Francia y que contenga estos elementos. Entonces hablé con uno de mis colegas que trabajaba en la Javeriana, Alfonso Barreto, y discutimos un poco el tema y llegamos a las plantas y llegamos a una planta que era muy utilizada, que era el anamú. Entonces comenzamos a explorar un poco el tema y de ahí nació la hipótesis entre los dos de que los compuestos que estaban en el anamú, que era utilizado tradicionalmente para el tratamiento del cáncer,
por muchas cosas históricas no botánicas, podían destruir las células tumorales y activar la respuesta inmune. Entonces pasamos el primer proyecto a Colciencias en esa época. ¿Eso hace cuánto fue? Para estudiar la NAMU. Eso fue en el 2003. Wow, y yo todavía estaba en Francia y la universidad pues me ha apoyado en todas mis locuras. Y me dijo, sí, bueno, está bien, puedes pasar el proyecto aunque no estés en el país, pero si lo aprueban te tienes que devolver. Claro, inmediatamente. Y Colciencias también, lo vamos a aprobar, pero firme acá diciendo que usted sí se va a devolver. Y lo aprobaron y me devolví. Bueno, y de hecho es muy interesante esta anécdota con el ANAMU porque pues también yo no sé, doctora Susana, cómo se decide un científico a qué planta investigar, digamos, cómo es que hace usted clic como científica con una planta determinada, con una especie u otra. Eso es algo divino. Yo les digo a mis estudiantes cuando enseñaba en primer semestre, teníamos un curso que era Introducción a la Investigación. Entonces íbamos a dar paseos por la universidad y les decía, ustedes tienen que observar todo. ¿Pero qué? Todo. El árbol, el ladrillo, las personas, todo. Y luego nos devolvemos a la clase y se hacen preguntas. Okay. Y esto fue así. Encontramos el ANAMU porque habían observaciones de que a las vacas en un terreno tenían leucemia y entonces las botaron a un potrero donde había ANAMU y se curaron de la leucemia. Pero sobre por eso, accidente. Por accidente, nadie sabía. Entonces de ahí pues nacen, digamos, muchas historias que refuerzan el uso tradicional de las comunidades que también usaban el ANAMU para el tratamiento de enfermedades que ellos no tienen muy claras, si son cáncer, si son enfermedad de la mujer, enfermedad de la sangre, pero todo llevaba a pensar pues que sí, que ahí había algo. Entonces nosotros comenzamos a estudiarlo, pero con una visión científica. Yo creo que ahí fue la diferencia porque siempre las plantas han sido estudiadas con una visión química. Okay. Entonces es estudiar los metabolitos, aislarlos y como la industria farmacéutica convencional, aislar la molécula que es la que tiene realmente la actividad. Pero es que la enfermedad es una cosa compleja. O sea, uno no tiene cáncer porque una célula le mutó un gen. Eso ocurre de pronto una vez y luego se desencadenan una serie de procesos que hacen que la enfermedad sea compleja. Entonces, para tratarla hay que atacar un poco todo eso. Entonces, la diversidad de los metabolitos de la planta daban a pensar que obviamente uno podía tratar todo. ¿Cómo actuaba? Pues en esa época era difícil para nosotros saberlo. Entonces, escogimos un camino bastante entre convencional y una mirada inmunológica de la enfermedad, para entender cómo ese todo de la planta podía actuar con ese todo del paciente. Y de hecho, también creo que estamos entrando a un tema que resulta muy interesante y es que tiene una planta como el ANAMU o el DDD para que ustedes digan, ustedes me refiero a los científicos, yo no soy científico, para que ustedes digan, esto puede tener, digamos, esto puede ayudar, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer. ¿Cuál es esa complejidad? No, es que ¿Cómo hacen ese? Lo más importante es el conocimiento tradicional. En este caso fue el uso del ANAMU en leucemia en las vacas. Esa es la observación de que usted eso lo usa y se le cura el cáncer. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Y lo que hemos estudiado nosotros es a partir de ese conocimiento tradicional. Y en ese momento también cuando comenzamos, yo dije claramente, vamos a estudiar lo que se supone que puede tener una actividad y esa actividad está reforzada por el hecho de que reduzca el azúcar, por ejemplo, que reduzca la inflamación, que son elementos que pueden tener un impacto en el tumor y además que sean cultivables. Okay. Y esa fue la premisa desde el 2004. Entonces han llegado a ofrecernos plantas que toca sacar el tallo de la planta y no sé, yo digo no, eso no, es cultivables. Ok. ¿Y cómo se mide, digamos,
¿qué significa, por ejemplo, que la NAMU fortalezca el sistema inmune? ¿Ustedes cómo hacen para medir eso en el laboratorio? Pues es que, digamos, ese es un término mal usado, yo creo, Okay. ¿no? Que es que fortalece el sistema inmune. Realmente, hablando de la NAMU, o sea, cada planta tiene una serie de compuestos que son moléculas, ¿no? Bien definidas, que hacen que esa planta sea como es su fenotipo. Es decir, tú eres Javier porque tienes el pelo negro, la piel X, ¿sí? Ese es tu fenotipo porque los compuestos que hay en ti, que están codificados por el ADN, te definen. Y por eso tú eres diferente de lo que yo soy. Sí. Entonces el dividivi tiene unos compuestos, el ANAMU tiene otros, y esos compuestos están clasificados químicamente. Entonces hay plantas que tienen más polifenoles, más ácidos orgánicos, y hay otras que tienen más azúcares, etc. Eso es como lo primero, eso es lo que lo define. Ahora, ¿cómo esos compuestos actúan? Tienen que, bajo lo que nosotros estudiamos, detener el crecimiento tumoral, por un lado, y favorecer la respuesta inmune. Entonces, cuando uno dice una planta favorece la respuesta inmune frente al cáncer, desde el concepto de nuestro grupo, es que hace que todo ese microambiente del tumor en un individuo que tenga tumor se vuelva un microambiente bueno. Porque hay que entender que el tumor, él solito, cuando comienza a crecer, en el 95% de los casos es destruido por la respuesta inmune. Y solo cuando no es destruido el tumor crece. Y ahí tú tienes cáncer. Y cuando él crece, entonces él se encarga de cambiar todo ese microambiente. Entonces ya no es solo el tumor, sino los fibroblastos que están alrededor, que se vuelven malos y que botan radicales de oxígeno. Y entonces todo se vuelve un caos, como una plaza mal organizada. Sí. Entonces si uno mata el tumor, pues indudablemente todo se va a arreglar. Pero siempre va a haber células tumorales que se vuelven resistentes. Es decir, son el enemigo negro con la cachucha, ¿no? Escondidos, y eso no se van a dejar matar. Entonces lo ideal para matar el tumor es destruir el tumor, pero además remodelar el microambiente tumoral. Cuando una planta logra hacer eso, porque hay compuestos que matan el tumor y otros compuestos que favorecen ese arreglo de la casa del microambiente tumoral, entonces uno hace match, ¿sí? Okay. El ANAMU tiene una cosa divina y es que disminuye la producción de energía de la célula. Uno, para andar un carro necesita gasolina. Claro. Para que el ser humano viva necesita ATP. Para que la célula tumoral viva necesita ATP. Y el ANAMU reduce la producción de ATP de la célula tumoral. Es una cosa divina. Es la única planta, en términos generales, que reduce eso por toda la ruta. Ustedes llevan 20 y pico años estudiando. Sí. Y el DBDB pues reduce un poco la proliferación tumoral por otros mecanismos y además remodela el microambiente. Entonces las dos plantas, directa o indirectamente, mejoran el microambiente por rutas diferentes. Y así como estos dos ejemplos, pues de hecho en el diagnóstico que el Programa Global de Calidad y Normas hizo ya hace varios meses, porque de hecho se lanzó durante la COP16, o sea ya va a ser un año, veíamos pues que Colombia tiene un potencial de plantas con usos terapéuticos enormes, justamente desde la ancestralidad y desde los saberes tradicionales. Se habla de 3.000 a 5.000 especies, puede ser más. Sí. Pero ¿por qué Colombia, teniendo esa cantidad y esa riqueza natural, no es una potencia en fitoterapia como lo puede ser Alemania o algunos países en Asia? ¿Qué cree que nos ha faltado ahí, doctora Susana? Yo veo ahí varios elementos. Lo primero es como esa vulgarización, vamos a decirlo, ¿sí? De ese conocimiento tradicional. Entonces uno va a las tiendas naturistas y encuentra de todo. Entonces uno dice, eso es fácil. Claro. Pero resulta que de lo que hay ahí, el 90% pues no está no hace lo que probado, promete. exacto.
Lo segundo es que para entender el verdadero poder de las plantas y de los metabolitos que hay ahí, de los compuestos, se requiere ciencia. Entonces, un país que no reconoce la ciencia como un elemento de cambio, pues nunca lo va a lograr. Porque la única forma de entender cómo cambia la enfermedad al día de hoy es con las ciencias ómicas, genómica, proteómica, metabolómica, con las cuales uno puede estudiar la planta y uno puede estudiar el individuo. Y lo segundo es las matemáticas, y la bioinformática y la inteligencia artificial, en donde uno coge todos esos datos y los analiza en conjunto y crea modelos, y con esos modelos predice. Y entonces uno dice, ahora estamos desarrollando un proyecto muy lindo, que llevamos 4 años, y yo les digo, mire, yo lo que quiero es que yo coja una planta en el Amazonas y le hago un análisis de sus compuestos por HPLC, líquido, gases y resonancia, que eso se puede hacer, eso lo hacemos nosotros, con aliados, y lo hacemos fuera del país, y esos datos uno los mete en una base de datos y despicha un botón, que ya ha llenado de otros datos, ¿cierto? Sí, allá detrás hay un trabajo enorme que es lo que estamos haciendo, sí. Y entonces le dice, esa planta, como tiene esta serie de compuestos, puede servir para este tipo de enfermedades. Eso se puede hacer por fuera fácilmente. Acá es un dolor de cabeza. ¿Y por qué un dolor de cabeza? ¿Dónde están Porque las para hacer dificultades? eso se requiere pues, hacer algo de experimentación en el laboratorio. Y requiere cultivar células tumorales, por ejemplo, y comprar compuestos. Mientras tú estás en Francia o en Alemania o en Estados Unidos necesitando eso, y tú dices, claro, necesito esto, para poder entender en el laboratorio y meter los datos en mi gran programa. Allá se demoran 24 horas en llegarte los reactivos. Acá, ¿sabes cuánto se demoran? Tuvimos en el programa de Colombia Científica, financiado por el Banco Mundial, porque no era problema de plata, 240 días. Casi un año. Exacto. Entonces, pero ante no es un eso, tema de proveeduría, ¿qué no, pasaba? es un tema de país. Acá tú no puedes traer un reactivo sin que alguien te frene. ¿Quién te frena? La DIAN, el ICA, el INVIMA, el aeropuerto, todos. Okay. Todos, absolutamente. La tasa de cambio, el interés que le ponen. Entonces, cuando tú vas a comprar esos reactivos fuera del país, un frasquito te vale $140 y acá te vale 500. Entonces, encima de que no somos competitivos a ese nivel, no es ya rápido, nos sale más caro, 5 veces más caro hacer ciencia en el país. Entonces, ahí jamás, nunca lo vamos a lograr. Bueno, eso es un poco desalentador porque usted, doctora, digamos que combina un poco la investigación, la docencia, el emprendimiento, y a la larga, pues supongo, digamos, que busca que nuevos investigadores jóvenes sigan trabajando en este campo. ¿Cómo hace usted para alentar a esos jóvenes investigadores a trabajar en este campo con todas, digamos, con esas dificultades que usted ya ha experimentado? Esa es una buena pregunta. Digamos que desde el punto de vista básico, la complejidad intelectual del tema es suficiente para que se motiven, ¿sí? Y eso ya es un paso. Entonces nosotros pasamos horas discutiendo artículos, mirando cómo funcionan, tratando de entender la enfermedad desde lo fundamental, tratando de entender cómo los metabolitos de las plantas interactúan, etc. Cuando ellos ya, digamos, pasan un poco al tema de innovación, ¿cierto? Y de desarrollo del producto, entonces, pues yo trato como de no meterme. Solamente el más resiliente es el que hace el salto, ¿sí? Okay. Porque las dificultades son enormes. Sí, no es que usted está haciendo una venta, sino el que realmente tiene, digamos, como el interés, la motivación. Entonces yo formo buenos científicos. Y de hecho todos los estudiantes que han salido, que han trabajado conmigo, están súper bien ubicados fuera del país.
y algunos dentro del país. Y fuera del país les ha ido muy bien. ¿Cuántos han sido emprendedores? Por ahora tengo dos, pero realmente uno que es súper resiliente. Y digamos que este camino me ha enseñado que eso es como por selección natural, ¿sí? Okay. Porque el que es resiliente ante esas dificultades, esté donde esté. Ahora nos tocó Colombia, en donde la dificultad normativa es enorme. Pero ahora que estamos trabajando con Europa, con la EFSA, el hecho de habernos enfrentado a esa dificultad normativa colombiana los entrenó un poco pero estamos listos para pelear con el dragón. Buenísimo. O sea, la EFSA... O sea, es un efecto positivo de algo negativo. Súper positivo. Exacto. Perfecto. Y además ha permitido encontrar caminos innovadores a las dificultades que tenemos. Entonces nosotros sabemos que acá se va a demorar un poco la aprobación de algo que ya tenemos, que ha sido financiado por el Estado, que ya sabemos que fue aceptado, pero es posible que si lo aceptan afuera primero, pues vuelva a entrar al país de alguna forma más rápido. Con otro mecanismo. Okay. Mientras se solucionan problemas de fondo, ¿no? De hecho, creo que ahí quisiera entonces preguntar, con esa experiencia, pues cómo se pueden agilizar esos procesos para que la innovación no se vea, por decirlo de alguna forma, afectada, y para que podamos pues aprovechar ese conocimiento ancestral. ¿Qué cree usted desde su experiencia que podríamos implementar en el país? No sé qué tanto es implementar, ¿no? Pero con que el sí, ICA y tal vez implementar no es el verbo. Pero, ¿qué podríamos cambiar? Pues yo creo que el ICA y el INVIMA. Ahora, no sé qué tanto cambiarlos, porque yo creo que todos quieren hacer su trabajo. Sí. Pero parece como si nadie encontrara el camino. Entonces, y yo no sé si en el fondo se dan cuenta del impacto que tienen estas dos agencias en que el plan de desarrollo del país que está vigente se lleve a cabo. Yo dudo que tengan conocimiento sobre el impacto negativo que ellos tienen. ¿Sí? Y es un tema sobre todo de procesos, ¿sí? ¿O es un tema de...? Eso es como una caja negra. Eso es una cosa muy rara, que a uno al principio le provoca pegarse un tiro, después uno dice no, porque si me lo pego el que se afecta soy yo, voy a entrar por la puerta de al lado, voy a llamar al amigo, voy a mandar el correo a contacto, me voy a quejar, pero nada funciona. Parece como si eso entrara a una caja negra y ahí desapareciera. Eso es como la tercera dimensión. Entonces uno no sabe qué pasó. Todo desapareció. Nosotros tuvimos un momento muy interesante con la realización de los estudios clínicos, porque la sala de estudios clínicos era de un profesionalismo que yo me quedé descrestada. Excelente. Es decir, nosotros corrimos 4 estudios clínicos validados internacionalmente, aprobados por la sala de estudios clínicos, mejorados por la sala de estudios clínicos, por los consejos que ellos nos dieron, con gente muy profesional, avalados por el Comité de Ética. O sea, nosotros dijimos, ¿quién habla mal del INVIMA? Pero cuando ya superamos eso, entonces nos dimos cuenta que hay diferentes salas. Okay. Entonces hay unas salas que funcionan y otras o sea, puede que ser no sé más qué pasa. como un tema como de alineación de criterios, más bien como de... Pues... entre los diferentes estamentos de una misma entidad y entre entidades también. Yo hace mucho tiempo, cuando hicieron un diagnóstico de por qué la bioeconomía no salía en el país, entonces me fueron a entrevistar como 5 consultores. Y me decían, ¿pero qué nos falta? Y yo pensaba y decía, pues nada. Realmente lo que nos falta es armonizar todo lo que tenemos. Y que lo que tenemos funcione. No, que es que faltan plantas de producción. Y yo, sí, no. Porque si uno pone una planta de producción y pues no hay un estamento que apruebe, pues ¿para qué la pone? Claro. No, que lo que falta es que cultiven. Pues tan pronto uno tenga un producto aprobado, los agricultores cultivan.
¿Sí me entiendes? Sí. Aquí hay formas de hacer maquila. Sí, la demanda va jalando. Va jalando, la toda demanda va jalando. Esto es la típica teoría, y además muy manejada por los suizos, del desarrollo a partir del mercado. Y eso no funciona acá. Entonces yo creo que una verdadera armonización desde el mercado sería muy importante. Creo que es muy importante ver el mercado internacional y no nacional, porque eso es lo único que realmente va a hacer que esto se potencie. Porque si pensamos solo en el mercado nacional, pues Colombia tiene un mercado interno muy importante, claro, pero jamás será suficiente para potenciar realmente esto. Y lo otro que yo creo es que a mí me parece que es importante hacer lo que los químicos farmacéuticos llaman como la limpieza de línea, algo así. Y hay que sacar una cadena de valor adelante. Una. Yo creo que ahora está cacao. Sí, cacao ha tenido bastante dinamismo desde diferentes fuentes. Exacto. Entonces, hay gente que cultiva cacao, hay producción de cacao, hay exportación de cacao. ¿Sí? Mucha más innovación en cacao, no mucha, pero ahí va. Entonces, en la parte de fito y en salud, hay que sacar una cadena de valor. Que exista el que cultiva, el que transforma, porque le compra, el que genera el producto, que ya está aprobado por el INVIMA, que lo puede vender a Ecuador, a Perú y a Europa. Cuando eso lo tengamos, ya sabemos qué es lo que hace falta. Y entonces sigue otra cadena, y luego otra cadena. Y sacar la primera cadena se va a tomar un tiempo. Nosotros ya tenemos 2, ¿sí? Dividivi y Anamur. Cuando organizamos la primera, la segunda ya era muy fácil y estamos trabajando en 2 más. Pero pues obviamente es con una visión de afuera, ¿sí? Claro. Porque eso es lo que va a generar flujo de caja, lo que va a hacer que le podamos pagar al Ministerio de Ambiente las regalías, para que le paguen a los agricultores, todo. Usted ya se está metiendo en un tema que es justamente esa transición de la academia al emprendimiento, ¿sí? ¿Cómo fue pasar de la investigación a crear una empresa como Dream Bio, que es a través de la cual ustedes están, digamos, ya llevando este conocimiento y esta ciencia al aprovechamiento comercial? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues desde que me devolví, o sea, retomamos esa primera motivación. Como yo estaba también en Francia, yo soy franco-colombiana, mi marido trabaja allá, pues tiene su empresa allá y acá. Entonces yo dije, me voy a devolver a hacer esto que no puedo hacer en Francia. Pero además yo quiero que cuando yo trabaje en Colombia, trabaje en mi propia empresa para que yo pueda estar en Colombia y estar en Francia y estar donde quiera. O sea, fue una motivación. Pero un proyecto de vida. Ah, sí, claro. Además yo pensé que lo iba a hacer rápido. Pues no, porque me tomó 20 años, 21 años. Entonces, desde el principio, incluso en el primer proyecto de Ecociencias, estaba la erradicación de una patente. Y poco a poco se fue dando, digamos, la consolidación del proyecto empresarial, que no fue fácil en un país que no está acostumbrado a tener spin-off, que no sabe cómo son esas, que no hay fiscalmente nada que las proteja. Pues yo ya lo tenía en la mente y en un momento me fui a hacer sabático a Francia y la abogada hizo clic, me dijo, pues es muy fácil, ya usted con todo lo que tiene que hacer es, tenga, yo le redacto, pasar una carta, usted pasa una carta a la universidad y dice, yo quiero mis patentes porque voy a montar mi empresa y con esta empresa pues voy a sacar los productos al mercado. Y me devolví y hablé con mis colaboradores, montamos la empresa y pasamos la carta. Y así nació Dream Bio. Y así nació Dream Bio. Obviamente eso no fue de la noche a la mañana. Eso tomó casi 2 años. Y tuvimos inversionistas, como dicen, familia y amigos. Sí. Mi marido y una amiga. Y con eso tuvimos los primeros $200,000 para arrancar. Y desde ahí hacia acá, ¿cómo ha evolucionado Dream Bio? Con esos $200,000. Es increíble. ¿Por qué? Porque acá no hay inversión. Entonces tuvimos la fortuna de tener el apoyo de la Javeriana, de que nos transfirieran no solo las patentes que teníamos,
sino los productos que estábamos desarrollando dentro del marco del proyecto de Colombia Científica. Entonces pudimos avanzar en los estudios clínicos y eso además nos permitió tener proyectos con la GGI, nos acercamos a Colombia Productiva, pero ahí no tuvimos proyectos, con el BID tuvimos proyectos de innovación abierta, con Biointropic, y eso nos permitió consolidar el portafolio de productos y este año pues estamos con 4 productos, 2 que ya están en el mercado, 1 que está esperando el registro, pero que ya va a salir a Estados Unidos y el registro acá en Colombia. El registro acá pues por el INVIMA, pero que lo podemos vender en Estados Unidos y que está ahora siendo trabajado en Europa. Y como acá pues no hay inversión, pero DreamBio nació muy grande. Eso fue un error. O sea, yo creo que fue muy bueno, pero fue un error. Nosotros nacimos como startup con 2 familias de patentes enormes y un potencial divino. Entonces los inversionistas ya no nos podían dar $300,000 por el 25%, ¿no? Claro. Sí, porque no, ya valían. Quedaron ustedes como en un... Quedamos en un limbo. En un limbo de inversión, por decirlo. No, exacto. Entonces lo único que nos queda es salir al mercado. Claro. Eso es lo primero. Pero con eso, entonces yo me fui a Francia con la idea de crear pues una filial en Francia y allá el año pasado creé Fidelab, que es una startup que posiblemente va a ser filial de DreamBio, que está acelerada por una aceleradora francesa que se llama Genopol. Y allá vamos a comenzar a conseguir inversión. Entonces allá estoy trabajando con un CEO que viene de la industria farmacéutica, con un grupo de mentores, con gente que sabe. Entonces uno dice, wow, claro, este ecosistema no es el de Estados Unidos, que pues no me siento muy cómoda allá. Va a lo francés y europeo, que me gusta un poco más reflexivo, más... Se siente más cómoda. Me siento más cómoda. Y además para ellos el desarrollo sostenible, claro. Todo eso es un lenguaje. Y DreamBio y Fidelab, su ADN es el desarrollo sostenible. Sí. ¿Sí? A partir de la biodiversidad. Y uno pensaría, no sé, digamos, uno de los objetivos del GECO-SP Colombia es justamente fomentar que hayan productos fitoterapéuticos seguros, efectivos, que tengan respaldo científico. Uno pensaría que, digamos, este modelo de academia, investigación, spin-off, pudiera ser un modelo replicable, porque uno ve que en diferentes universidades están haciendo trabajos con diferentes especies nativas. El cannabis, llevan mucho tiempo trabajando en esto. Pero ¿cuál cree usted que cree usted que se necesita para que estos procesos puedan aflorar en spin-offs yo creo que productivas, que esto llegue justamente al mercado y a los pacientes? Yo creo que se requiere que las universidades rompan el cordón umbilical. Digamos que no les dé miedo tener hijos, que son las spin-off o las startups, que rompan el cordón umbilical, ¿sí? Como la madre y el hijo, sí. Pero que sigan ayudando y no ejerciendo presión. Sí, que no para se ver vea cómo como lo un pecado. exprimen a uno, pidiéndole informes y plata, y sí, porque eso no funciona así. Cuando uno ve cómo funciona afuera, yo creo que afuera no es que haya tampoco una relación muy estrecha entre las universidades y las spin-off, pero sí hay algo que en Colombia no tenemos, y son aceleradoras. Entonces, aceleradoras de verdad. Entonces acá hay buenas ideas, hay buenos resultados, pero nadie sabe quién puede coger esos resultados y volverlos una empresa. Y ahí es donde el país está súper enredado. Están enredadas las universidades, los profesores, los estudiantes, porque el tema de propiedad intelectual lo han vuelto una cosa complejísima. Es complejo, pero uno solo tiene que declarar lo que está haciendo, sacarle su propiedad intelectual, porque esa tiene valor para ir a conseguir recursos y hacer una distribución justa de quién aportó qué y cuándo. En ese momento nos mencionaba que tuvo apoyo de una abogada, digamos,
contratada por ustedes, pero ¿tuvieron algún otro apoyo para el tema de propiedad intelectual? Pues es que yo tuve la fortuna de trabajar con un abogado de propiedad intelectual desde la Javeriana, Okay. muy cerca. DreamBio, nosotros somos 7 socios, 8 realmente. Y es por eso que hemos podido salir adelante, porque uno de ellos es abogado de propiedad intelectual, el otro es experto en finanzas, el otro es experto en mercadeo. In-house. Exacto. Entonces, solo hasta hace muy poco nos ha tocado contratar por fuera. ¿Sí? El otro está en Estados Unidos, entonces ha sido muy fácil avanzar. Pero estas spin-off nuevas que nacen, lo que pasa por fuera es que les dan un capital semilla. Sí. Para que avancen, pero además contraten los abogados. Y las instituciones, las universidades, los institutos, tienen también sus oficinas de propiedad intelectual. Entonces ahí tendría que haber una comunicación fácil para transferir esa propiedad. Un ambiente propicio, digamos, para que suceda. Exacto. Ahora, yo no voy a decir que eso es fácil en todo el mundo, todo lo contrario. Es muy difícil. Hay instituciones en el mundo que no transfieren nada y no quieren y se quedan con la propiedad intelectual. Y hay otras, en Estados Unidos también y en Europa, que transfieren rápidamente. Yo creo que lo que nosotros vivimos en la Javeriana fue súper positivo. Digamos, fue largo, pero creo que nos ha enseñado a todos cómo es el camino. Claro. Tiene que ser transparente, tiene que ser negociable y tiene que beneficiar a todos. Y profesora Susana, usted nos mencionaba ahora que también hay un tema un poco complejo, digamos, en el canal de distribución, y es que hay muchos productos por ahí en el mercado que dicen, bueno, ven mil bondades, no se sabe qué hay detrás, es muy difícil verificar además que esas bondades que proclaman se cumplan. ¿Qué le gustaría a usted que la gente entendiera mejor sobre la ciencia que hay detrás de un producto fitoterapéutico? ¿Cómo podemos llegarle mejor a la gente para que entienda en realidad qué debería tener un producto fitoterapéutico para que sea efectivo? A ver, si hablamos de los productores, yo creo que el aprovechar la experiencia de gente que ya lo ha desarrollado, pues es un plus, ¿sí? A veces se piensa que el conocimiento, digamos, es de uno y es solo de un grupo y es solo de un producto, y resulta que no, cuando uno se da cuenta de la complejidad que lleva sacar un producto al mercado de calidad. Pues uno dice, yo puedo sacar 1, 2, 3, pero es un número finito. O sea, DreamBio va a poder sacar un número finito de productos, pero tiene en su core un conocimiento muy valioso en conjunto con la universidad para poderle ayudar a otros productores. Claro, para poder de multiplicar ese conocimiento. Exacto. Entonces nos hemos acercado a algunos muy interesados en querer hacer cosas, pero como que todavía no entienden que eso les va a dar más valor, porque ya tienen un mercado nacional, porque de pronto quieren abordar el mercado internacional, pero no tienen claro qué les falta, pero están conversando con nosotros, y entonces les decimos, miren, nosotros les podemos ayudar desde la universidad, con el Instituto de Biodiversidad, Bioeconomía e Innovación en Salud, en donde pueden llegar y decir, yo tengo esto y lo quiero mejorar. ¿Qué tengo que hacer? Ni siquiera tiene que decirnos exactamente qué necesita. Porque es que cuando uno va a pedir un servicio, uno no sabe a veces qué necesita. ¿Y esos productores ya tienen demanda en el mercado internacional o tienen que comenzar a crear mercados? Pues, ¿o hay de todo un poco? Yo creo que hay de todo un poco, porque en el área cosmética yo me encontré con algunos en Incosmetics en Francia, con cosas bien bonitas, con mucho potencial, que no podían realmente abordar el mercado internacional porque no tenían volumen. Pero tampoco podían tener volumen porque la demanda no estaba. Entonces, es un tema que hay que trabajar de ida y vuelta. Por eso el abordar todas las cadenas de valor no es posible. O sea, si yo tuviera que hacerlo ahora, independiente de lo que estamos haciendo con DreamBio y Farilab y Cáncer, comenzaría a mirar cuáles son los productos más avanzados para ver qué les falta. En algún momento hubo una convocatoria que era el cuarto de milla, que me acuerdo que la sacó Arturo, el ex ministro de
de ciencia, ¿no? Y bueno, ahí se habló, no sé si al fin salió la convocatoria o no, pero era bien interesante y es, ¿a usted qué le falta? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué le falta para llegar al mercado internacional? Programas de última milla. Eso, exacto. Y entonces, no es que esa empresa, con sus pocos recursos, haga lo mismo que nosotros hicimos, es que nosotros lo hicimos desde la academia. Es que busque la forma de hacerlo bueno, bonito y barato, como decimos. ¿Sí? Porque si a nosotros nos costó 3.500 millones un estudio clínico de fase 2, pues es posible que este individuo o esa empresa no lo necesite. Claro. Necesite solo certificar la calidad con las pruebas que hace falta, hacer un estudio de fase 1, que ya lo sabemos hacer y que son más baratos ahora, y pueda tener el sello. Y no somos los únicos, digamos, que tenemos que hacer ese camino. A Corea le tocó hacerlo, a devolverse y salir al mercado internacional, y a muchos otros. Y pues la colaboración internacional es buenísima para eso. No, que es que yo no sé qué tengo en mi extracto y me están pidiendo la caracterización. No, venga, mire, yo lo hago, HPLC, USATA, toma su informe. Es que ni siquiera tiene que saber química, porque los empresarios no son científicos. Sí, no necesitan, Dios. No, ellos necesitan vender. Claro. A mí ahora me dicen, ay, que un proyecto de investigación para el Bio, yo, para que vaya al mercado, no me interesa. ¿Sí me entiendes? O sea, en la academia sí. Sí. Pero en la empresa no. No, porque Dios, son motivaciones distintas. Si digamos desde Dream Bio nos quisiéramos, o bueno, no, como actores del sector fitoterapéutico, si pensáramos en un futuro ambicioso donde los tratamientos fitoterapéuticos hechos en Colombia se pudieran encontrar en hospitales, en farmacias, donde, digamos, tuvieran una demanda, digamos, más consolidada, algo como lo que pasa en Alemania, por ejemplo. ¿Qué tendría que pasar para llegar allá? ¿Cuáles cree usted cuáles creen, digamos, ustedes desde la academia y desde el sector productivo que deberían ser los habilitantes para llegar a una condición así? Es una pregunta muy amplia, ¿no? Yo sé, aquí podríamos hacer otro podcast con esta pregunta, pero si yo tuviera que decirlo hoy, miraría desde el punto de vista de salud pública cuáles son las patologías más relevantes en el país y le cuestan más al Estado. Eso es lo primero que haría. Lo segundo es cuál es el conocimiento tradicional relacionado con el tratamiento de esas patologías, ¿sí? Que pueden ser infecciosas, respiratorias, y haría el match. Un conocimiento tradicional y dónde están esas plantas. Y ahí haría el primer desarrollo, si es que toca hacerlo de cero. Pero es posible que haciendo eso, entonces uno comience a buscar en el panorama colombiano cuáles empresas ya tienen sus primeros pinitos. Sí. Entonces uno... Que seguramente habrá varias ya. Con seguridad. Entonces uno las coge y le dice, bueno, venga, ¿usted en qué está? ¿En qué va con la proveeduría del material vegetal? No, que yo compro en Corabastos. No, que yo tengo un cultivito. Ah, bueno, en la transformación, en metales pesados, ¿usted qué está haciendo? Y venga, yo lo voy llevando a usted. Es que eso, cuando es para todos, yo no creo. Y una vez tenga eso ya certificado, comienzo a usarlo. Obviamente eso requiere que lo apruebe el Ministerio de Salud, que lo apruebe no sé qué, pero hay formas de que pueda salir al mercado como alimento. ¿Sí? Como alimento que está probado con su seguridad, caracterizado químicamente, y entonces eso va abriendo caminos y va presionando al sistema, como tú decías. ¿Sí? Va generando un gremio que tiene alimentos. Tan es pobre ese alimento que cuando uno está en Europa uno ve que hay azúcar negra producida por diferentes países de Centroamérica, pues que es nuestra panela. ¿Cuánto se demoró la panela en polvo en llegar a Europa? ¡Años! ¿Por qué? Porque es que no hay esa visión de que yo voy a ir para allá. Entonces, yo cogería eso.
Por ejemplo, en el cancerológico ellos quieren usar el cannabis. Eso es facilísimo. ¿Y qué ha pasado? No sé. Pues digamos que, o sea, es fácil. Sí. ¿Cuál sería el mensaje ahí? Yo creo que es agrupémonos, ¿sí? El hecho de que sea una entidad del Estado no significa que tiene que hacer todo sola. Ok. ¿Sí? Todo sola no puede cultivar el cannabis. Sería más un llamado a la confianza y a poder trabajar. Exacto. Y entonces dicen, no, es que yo se lo quiero dar a mis pacientes barato. Eso hay 1000 formas. Claro. ¿Sí? Y hay laboratorios que le pueden maquilar y le pueden producir las magistrales y todos conversando lo pueden sacar. Ahí están todos los elementos para que el cancerológico pueda usar el cannabis para sus pacientes. ¿Por qué no lo ha hecho? Varias veces yo he estado allá, firmemos el convenio, listo, firmemos el convenio, pero todo se vuelve a hundir en la caja negra, entonces uno no sabe cuál es, qué es lo que pasa. El tema no estaría ni en lo académico, ni en lo comercial, es un tema casi que administrativo, diría yo. Yo diría que es un tema administrativo y de pronto creo no pecar, pero también es un tema de egos. Ok. ¿Sí? Y yo particularmente lo he sentido, yo no soy química farmacéutica, yo soy bacteriólogo, con maestría y doctorado en áreas que no tienen nada que ver con desarrollo de producto. Entonces, obviamente, yo puedo decir que yo no entro en el gremio, ¿sí? Como yo no entro en el gremio, entonces ni a mí ni a mi grupo nos llaman nunca para nada. Pero yo creo que hay que abrir un poco la mente y decir que las enfermedades, los pacientes, la bioeconomía es un tema de todos. Claro. ¿Sí? Nos toca a todos. De hecho, puede ser, digamos, esta la entrada para una pregunta ya quizás de cierre, ¿sí? Y es que aquí hemos hablado de Divi, Anamu, valeriana, cannabis, bueno, de un montón de especies de 3.500, 5.000, según la fuente. Si tuviera la posibilidad de incluir una sola planta, digamos que en la canasta básica de una persona en Colombia, ¿cuál cree usted que sería una planta que todo el mundo debería tener? Pues esa pregunta es muy compleja, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a decir, eso como es natural no hace daño, ¿sí? Sí, es cierto. Pero un ejemplo claro de eso es este condimento que se usa tanto para hacer puré, que es una pepita, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre ahora. ¿Para hacer puré? O sea, uno hace puré y le echa un poquito de eso. Nuez moscada. Ok. La nuez moscada es deliciosa, pero la nuez moscada puede matar. ¿En serio? Sí. ¿Es tóxica? Sí, y entonces uno tiene que saber cuánta nuez moscada pone. Bueno. ¿Sí? Bueno, entonces yo no sé si eso responde. Es una receta, entonces lo tendré que No, yo pongo nuez moscada en todo. Pero eso hay que saberlo. Okay. Lo segundo es, cuando yo me fui a averiguar en Francia cómo hacían los estudios clínicos con los fito, el director de estudios clínicos en el Gustave Roussy, que es el centro de cáncer allá muy grande, me dijo, primera recomendación, tus pacientes no pueden estar tomando marihuana, porque eso tiene interacción con la quimioterapia. Y yo, bueno saberlo. Tercera cosa, la hierba de San Juan que la usan tradicionalmente en Estados Unidos para el dolor interfiere con el procesamiento de la doxorubicina en los pacientes con cáncer. Entonces, la quimioterapia no les funciona. Entonces, tú me dices... No es una respuesta fácil. No es una respuesta fácil. Yo diría, ¿sabe qué? Lleve vegetales de todos los colores a su casa y cómase por lo menos 7 al día. Muy buena respuesta. Bueno, doctora Susana, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de GQSP Podcast de hoy. A todos los que siguen esta serie de podcast, los invitamos
justamente a sintonizarnos a través de las redes sociales de ONUDI en Colombia, del GQSP Colombia y de nuestros aliados. Espero que también en los canales que tenga disponible la Susana podamos multiplicar este conocimiento y esta maravillosa conversación. Ha sido un gusto poder charlar el día de hoy. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguir este podcast y nos vemos en una próxima oportunidad. GQSP Podcast. Avanzando hacia una cultura de calidad.